Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro video. Somos el grupo de Santillán Heredia César Iván y nos denominamos Black Shadow. Hoy nos sumergiremos en un caso que ha captado la atención nacional e internacional, el caso de Rosendo Cantú y otras versus México. Estaremos explorando los entresijos, las implicaciones y el estado actual de este intrigante asunto legal. Valentina Rosendo Cantú fue una joven indígena tlapaneca de 17 años que vivía en la comunidad de Barranca, Bejuco, en el estado actual de Guerrero, México. El 16 de febrero del 2002, Valentina fue víctima de violación sexual por parte de elementos del ejército mexicano. Los soldados la detuvieron mientras lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa y la agredieron sexualmente. Posteriormente, Valentina y su familia denunciaron los hechos ante las autoridades locales, pero enfrentaron dificultades y obstáculos en la búsqueda de justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que confirmaba la violación y señalaba la responsabilidad del ejército en el caso. Sin embargo, el proceso legal se vio obstaculizado por la jurisdicción militar que permitía que los militares involucrados fueran juzgados por tribunales castrenses en lugar de tribunales civiles. Esta situación generó críticas y protestas de diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La lucha de Valentina y su familia, respaldada por organizaciones de derechos humanos, llevó el caso a instancias internacionales. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú. La sentencia instaba a México a realizar cambios legislativos para evitar la jurisdicción militar en caso de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército contra civiles. En el año 2003, específicamente en el mes de noviembre, Rosendo Cantú y otros individuos presentaron una demanda contra México, alegando la responsabilidad internacional que tiene el Estado mexicano por la violación sexual y tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de estos hechos. Como punto de partida, vamos a profundizar en los detalles que rodean estas alegaciones y cómo llegamos al punto al que ha llegado en la actualidad este caso. Vamos a sumergirnos en los detalles del caso, explorando los testimonios, pruebas y eventos clave que han dado forma a esta historia. En el contexto de una fuerte presencia militar en el estado de Guerrero, orientada a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada, se desarrollan los hechos del presente caso. En este estado, donde un significativo porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas que conservan sus tradiciones e identidad cultural, se encuentran municipios caracterizados por la marginación y la pobreza. Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena de la comunidad Mepa en Guerrero, estaba casada con Fidel Bernardino Sierra y tenía una hija cuando ocurrieron los eventos, el 16 de febrero de 2002. Mientras se encontraba en un arroyo cercano a su hogar, 8 militares acompañados de un civil que llevaban detenido se acercaron a ella, la rodearon y 2 militares la interrogaron acerca de los encapuchados, mostrándole una foto de una persona y una lista de nombres mientras uno de ellos la apuntaba con un arma. A pesar de indicar que no conocía a las personas mencionadas, el militar que la apuntaba la golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo. Posteriormente la tomaron del cabello, la interrogaron nuevamente y finalmente la agredieron sexualmente. Valentina Rosendo Cantú y su esposo presentaron diversos recursos para denunciar los hechos y solicitar investigaciones para identificar y sancionar a los responsables. Sin embargo, la investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, que decidió archivar el caso. Desde las primeras etapas de la investigación hasta los momentos cruciales durante el juicio, cada detalle contribuye a la complejidad de este caso. Ahora, ¿cómo se presentaron las pruebas? ¿Hubo giros inesperados en el testimonio? Vamos a descubrirlo. Las implicaciones de este caso no se limitan solo a los tribunales.
igualmente han resonado en la sociedad y generado un intenso debate público. El caso de Rosenda Cantú. Este es un caso que asombró a todo México, ya que muchos medios hablan de estas cosas como algo nunca visto en México, y al momento de alzar la voz, salieron más víctimas de violación por soldados. Algo aterrador de esto es que normalmente son personas indígenas. Este caso fue tan sobresaliente porque se dio a conocer cómo las personas indígenas le tienen miedo a los militares, porque ellos abusan de todas las maneras posibles a los indígenas, como el obligarlos a lavar la ropa, robarles sus siembras, obligan a que les hagan de comer, robarles sus pertenencias, y en los peores casos agreden a las personas física y sexualmente. También, este caso expuso cómo los indígenas sufren tantas denigraciones a sus derechos y qué tan común es esto. En los pueblos indígenas, cuando se sufría de abusos sexuales, era común que se los callen, por lo que era como una vergüenza vista por las personas, y esto fue expuesto por los militares y el temor que ellos implicaban en la población. Estos casos son culpa del ejército y el poder que les brindan en las zonas indígenas, por lo que les dan una carta de violaciones a los derechos y tienen más autoridad sobre la autoridad civil. El impacto de estas acusaciones va más allá de las paredes del tribunal. Ahora, ¿cómo ha respondido la sociedad a estas alegaciones? ¿Ha influido en el discurso público sobre cuestiones relacionadas? Vamos a sumergirnos en el debate en torno a este caso. Ahora echemos un vistazo al estado actual del caso y a cualquier desarrollo reciente. El estado actual del caso muestra dos actuaciones posteriores a la sentencia. La última, el 25 de noviembre del 2010, donde la Corte declara que de inconformidad con lo establecido en los considerados 2 y 3 de la presente resolución, la señora Rosendo Cantú ha manifestado de forma expresa su consentimiento para que el Estado lleve a cabo las siguientes medidas establecidas en la sentencia: divulgación pública de los resultados de las investigaciones y juzgamientos que lleve a cabo el Estado en el marco del presente caso, y transmisión a través de una emisora radial con alcance en Guerrero del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso. La Corte resuelve requerir al Estado que, de incumplimiento a las medidas mencionadas en el punto declarativo primero de la presente resolución, de inconformidad con los puntos resolutivos 10 y 14 de la sentencia emitida en el presente caso. También resuelve cerrar el proceso de supervisión de sentencia respecto de las medidas de separación señaladas en el punto declarativo segundo de la presente resolución, de conformidad con el considerado sexto de la misma, así como solicitar a la Secretaría que notifique la presente resolución a los Estados Unidos mexicanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas. Ahora nos preguntamos, ¿ha habido nuevas revelaciones desde el comienzo del caso? ¿Se ha llegado a una nueva resolución? Estaremos revisando las últimas actualizaciones para ofrecerles información más reciente. Antes de concluir, vamos a explorar algunas perspectivas y reflexiones de expertos sobre este caso. ¿Qué opinan los expertos del caso Rosendo Cantú? Este caso nos muestra el estado en el que se encuentra el país. Podemos ver el poder que tiene el ejército ante las comunidades y cómo pueden realizar actos de abuso sexual, físicos y también realizar amenazas contra la población y no sufrir consecuencias por esto. Y que la víctima, en vez de obtener justicia ante estos hechos, obtenga ser odiada por su comunidad, ya que el ejército realizó amenazas contra ella. Y todas estas violaciones a los derechos humanos harían realizar la demanda correspondiente en la jurisdicción penal militar, la cual hizo caso nulo a la demanda, decide archivar el caso sin justificación y tras esto obtener justicia después de 16 largos años de pelea. Esta pelea contra el Estado es una verdadera vergüenza para la justicia de los derechos humanos, ya que pudo haberse ahorrado el proceso de vivir todos estos hechos traumantes si el ejército no hubiera realizado un abuso de poder y el Estado hubiera realizado un buen proceso ante las demandas desde un inicio, y no con la intervención de la Corte Interamericana. El caso nos deja como enseñanza el cómo podemos obtener justicia al alzar la voz, que aunque tengamos que pelear con nuestro propio país para obtenerla, y cómo el proceso de justicia puede ser doloroso y tardado. También nos deja la idea del abuso que sufren las poblaciones indígenas ante el ejército. Espero que más personas alcen la voz y obtengan justicia lo antes posible. Este caso continúa generando preguntas y reflexiones sobre lo que ella y muchas personas más han sufrido.
Mantenemos un ojo atento a cualquier desarrollo futuro. Gracias por unirte a nosotros en este interesante caso legal y por la atención obtenida.